Cuando somos buenos, magistralmente buenos, el ego se alimenta del resultado. Y nos volvemos susceptibles a la crítica. Y entramos en unos estadios tan altos de exigencia, ¿sí?, que la palabra error, equivocación no existe, ¿sí?, porque pensamos que somos una máquina de resultados, y en la palabra humana, la palabra error, equivocación no existe. No existe porque somos una sociedad muy competitiva. El nivel de exigencia es muy alto. Cuando hablo de las E, ¿De las qué? de las E, las E's, si uno hace conciencia de ellas, enferma. Y la primera E es el ego, enferma. La emoción enferma. El enganche enferma. Las expectativas enferman. Las expectativas enferman. El enojo enferma. La exigencia en el ejercicio, en el día a día, los niveles de exigencia enferman y son detonantes para un cuerpo que no hemos sido entrenados para eso. O sea, nuestras células, nuestras hormonas, nuestros campos electromagnéticos y nuestras memorias, sí, que son células, hormonas, átomos, moléculas, las partículas, los electrones, los protones y los quarks. Los quarks son las memorias, lo último descubierto en medicina cuántica. No resisten tanta información. Entonces, si miramos el ego, Una pregunta que te hace. ¿qué es el ego para mí? El ego es el protagonismo. ¿Sí? Qué buena pregunta. El ego es desconectarnos de la realidad, ¿sí? Porque es que el protagonismo nos lleva a unos estadios de exigencia. El ego es la inmadurez. O sea, el ego es importante en la vida de nosotros, ¿sí? Pero el ego es el hermano de la humildad, ¿sí? Y la humildad da sabiduría. O sea, el ego es un maestro que nos enseña a todos nosotros, sin excepciones, ¿ya? Porque es que el ego es el protagonista, el ego es el que nos exige, ¿sí? El ego arrolla, el ego arrasa, ¿sí? El ego, vamos a agregarle algo más al ego, un poco de primitos que tiene el ego, el orgullo, ¿sí? El ego es la soberbia, el ego es la dureza, el ego, ¿sí?, es pasar por encima de todas las circunstancias. Entonces en el ego, pues el ego nos lleva a un nivel de exigencia muy alto. Esa exigencia es el detonante de los estadios de estrés y llega un momento en que no lo manejamos. Entonces es la angustia. Desde allí viene la angustia, la ansiedad,
¿sí? Entonces, el ego nos genera expectativas, porque todo lo calificamos, todo lo medimos, ¿sí? Perdemos la inocencia, perdemos ser nosotros. El ego es un protagonista, sí, que se pone un falso traje de humildad o de servicio o de incondicionalidad, porque es que muchas veces nosotros asumimos causas y nos matriculamos en causas, que es el enganche, ¿ya? Entonces uno se engancha, ¿sí? Se engancha con la pareja, se engancha con los hijos, se engancha con los padres, se engancha con los abuelos, con el entorno, con cosas que no corresponden, cuando realmente si uno mira la carga emocional que llevamos con nosotros, que eso es muy alta, es altísima. Entonces, los espacios de silencio y de contemplación ayudan mucho a crecer. Entonces, cerremos en esto. Entonces, si la E del ego, de las emociones, del enganche, de las expectativas, de la exigencia, todo esto altera todo un circuito integrado, porque todas estas cosas son energía. En la medicina china, la energía sigue al pensamiento y el pensamiento se alimenta de ideas, y nosotros tenemos una idea y la perfeccionamos, pero a veces la recargamos más de la cuenta. Entonces, esas emociones, esas expectativas, esos niveles de exigencia son unos estadios tan grandes, ¿sí?, que nos lleva a una pérdida de identidad de lo que realmente nosotros somos como seres y como personas. De allí esa frase: hay un testigo mudo dentro de mí que necesita un intérprete, y ese testigo es mi alma, pero ese testigo me contacto con él en el silencio, en contemplarme, en observarme, en patrullarme. Y ese testigo mudo que necesita un intérprete son todas estas memorias que están en el inconsciente, que son las sombras. Las sombras son lo que hablaba Carl Jung, ¿sí? Las sombras es esa oscuridad, son esos vacíos, son lo que llevo 25 años en estos talleres de medicina del alma, los HHs. Los HH son los hechos históricos, son memorias oxidativas. Es una palabra muy clínica, memorias oxidativas. ¿Qué es una memoria oxidativa? Es repetir las 3C que me las ha ido dando el cielo y la experiencia de estudiar la medicina del alma y la mente humana, que es tan profunda. Y las 3C son códigos. La primera C son los códigos, las conductas y los comportamientos. ¿Pero qué es un código? Un código es una tristeza, un código es un desengaño, un código es una frustración, un código es un abandono, un código, ¿sí?, es un abuso, un código es un atropello, ¿sí? Ese código que no trabajamos genera unas conductas. Esas conductas nos hacen irascibles, prevenidos, desafiantes, dominantes, arrolladores, y atropellamos en esas conductas. Y esas conductas se vuelven un estilo de vida, en un comportamiento. Entonces ese comportamiento es tóxico. Nosotros, con todo el respeto, somos seres humanos tóxicos, ¿sí? Entonces somos tóxicos desde el pensamiento, somos tóxicos desde la manera de actuar, somos tóxicos desde lo que consumimos, somos tóxicos en todos los ambientes que nos movemos, somos tóxicos en la fuente de la palabra, en lo que decimos, en lo que decretamos. Y se nos olvida el poder que tiene la palabra y el pensamiento. Cierro con esto.
Uno de los principios de la medicina china, que lo aprendí hace 25 años, la energía sigue al pensamiento, ¿sí? Entonces, este cuerpo nuestro está supremamente cargado e intoxicado de mucha información. Perdimos la sencillez, la simplicidad, la sobriedad, pero ante todo la sal de la vida.